Durante la fase de aislamiento selectivo, es de suma importancia la responsabilidad ciudadana. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite reuniones donde se presente aglomeración de personas. Respete los aforos debidos en locales comerciales o lugares públicos. Lleve siempre su tapabocas usándolo de la manera correcta. Procure teletrabajar. Evite tocarse la cara sin antes lavarse adecuadamente las manos. Quédese en casa. Desinfecte las superficies de alto contacto. Mantenga la distancia de mínimo 2 metros con otras personas. En esta fase de reactivación con responsabilidad, el país nos necesita a todos. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño. Estamos acá en nuestro centro de seguimiento y monitoreo del COVID-19. También me acompaña hoy el señor viceministro del Interior, Daniel Palacios. Vamos a darle inicio a nuestro Facebook Live, como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a tantas personas que salvan vidas, que trabajan intensamente en el sector de la salud, agradeciéndole también a todos los colombianos que se están adhiriendo a las normas para protegerse y proteger a los demás, el uso del tapabocas, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico, los protocolos de bioseguridad en el espacio laboral y también en otros espacios de convivencia. Quería empezar nuestro espacio de Facebook Live haciendo también un balance de algunos de los hechos de los últimos 2 días. Ayer estuvimos en la ciudad de Barranquilla, estuvimos supervisando las obras del aeropuerto Ernesto Cortizos, que ya están en un orden del 94%. Encontramos estas obras hace 2 años alrededor del 22% y estamos ya próximo a hacer su debida inauguración con la conclusión de las obras, pero interesante también supervisar todos los protocolos de bioseguridad que se están aplicando para algunos de los vuelos y también ahora se van a abrir nuevas rutas y por lo tanto fue muy emocionante ver cómo está toda la adaptación del aeropuerto para cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad. También estuvimos el día de ayer entregando este nuevo centro de eventos que se conoce como la Caja de Cristal, que también se avanzó en el marco de la pandemia y que ha servido también para acompañar la ornamentación del Gran Malecón de la ciudad de Barranquilla. Sabemos que además en la nueva etapa que se inicia a partir del 1 de septiembre, las medidas de distanciamiento físico, las medidas también de comportarse en los espacios públicos con los aforos es fundamental. Y yo quiero agradecerle a la gobernadora Elsa Noguera, al alcalde Jaime Pumarejo, cómo ellos, después de haber pasado por momentos muy complejos y muy difíciles de la pandemia, están también participando activamente en que se haga esta reactivación con responsabilidad bajo la premisa del aislamiento selectivo y también el distanciamiento individual responsable. También esta mañana estuvimos participando en la caminata de solidaridad por Colombia que fue virtual. Estuvimos también acompañando a María Carolina Hoyos Turbay, rindiéndole homenaje a doña Nidia Quintero de Balcázar, ex primera dama de la Nación, que ha venido trabajando por cerca de 42 años en llegar a los lugares más apartados del país, pero también destacando que en el marco de esta pandemia la Fundación Solidaridad por Colombia ha acompañado la labor de María Juliana, mi esposa, la primera dama de la Nación, para llegar con más de 940.000 mercados a distintos lugares del territorio. También estuvimos esta tarde en la ciudad de Pereira, estuvimos acompañando al alcalde de Maya, estuvimos acompañando al doctor Víctor, el señor gobernador, y estuvimos dándole inauguración a la nueva terminal internacional del aeropuerto Matecaña. Estuvieron presentes no solamente las autoridades locales, sino también invitados especiales, obviamente limitados y circunscritos a los aforos y los protocolos, pero algo que también le quise destacar tanto al actual alcalde como al anterior alcalde, el doctor Gallo, que participaron en el diseño y puesta en marcha de esta obra, que durante la pandemia no dejaron de hacerse los trabajos requeridos para darle inicio también a esta terminal, que va a permitir también habilitar nuevos vuelos y darle también cabida a los vuelos internacionales con los protocolos de bioseguridad. Y algo muy importante, hoy se realizaron varias elecciones atípicas. Hoy se hizo la elección atípica en Achí Bolívar, en Sutatausa, Cundinamarca, en San Zenón, Magdalena y en Providencia, Nariño. Ahí estuvo trabajando el equipo del Ministerio del Interior con la ministra Alicia Arango a la cabeza, estuvo el viceministro Carlos Baena en todas las jornadas previas y acompañando también el viceministro Daniel Palacios.
Hoy el balance que tenemos es no solamente un balance positivo, sino que una gran adherencia de la ciudadanía en los protocolos de bioseguridad para adelantar esta jornada electoral. Ya se ha hecho el balance, se han emitido también ya resultados de preconteo por parte de las autoridades electorales. Se procederá también conforme lo determina la ley para que puedan asumir sus cargos quienes fueron elegidos. Y vamos a darle inicio también a nuestro espacio, el Facebook Live, compartiéndoles ustedes cifras del día de hoy desde el punto de vista del COVID-19. Primero, hoy se adelantaron 26.879 pruebas, se encontraron 8.024 casos positivos, hay una concentración de más del 56% en 5 municipios. Hoy se han registrado 300 fallecimientos y le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad. También destacar que más del 53% ha estado concentrado en 5 municipios y se ha presentado también una preeminencia en materia de personas fallecidas en mayores de 70 años. También quisiera destacar que hoy se llega a una cifra muy importante de recuperados. Son 450.621 recuperados, lo que nos lleva al 74.1% de recuperación. Con esto vamos a darle inicio entonces a las preguntas de los ciudadanos para contestarlas el día de hoy. ¿Con quién empezamos? Señor presidente, mi nombre es Jorge Humberto Bernal. ¿Qué tipo de restricciones regirán en el país a partir del próximo 1 de septiembre? Gracias. Jorge Humberto, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo creo que empezamos con lo siguiente. Nosotros vamos a tener restricciones en cuanto a aglomeraciones. No están permitidas las aglomeraciones y las reuniones públicas o privadas de más de 50 personas. También la recomendación inclusive en el ambiente familiar y social es que tratemos de ser muy responsables en que no podemos propiciar la aglomeración, pero esos eventos de más de 50 personas no están permitidos, ni públicos ni privados, ni las aglomeraciones. Lo segundo, no está contemplado la venta de licor en establecimientos comerciales como restaurantes o gastrobares, pero los alcaldes podrán solicitar los pilotos para ir avanzando hacia el consumo de licor en algunos de esos espacios, restaurantes o gastrobares. También hay que ser muy precisos en el uso del tapabocas. Es obligatorio, no solamente conforme a los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, sino que es fundamental para protegernos y proteger a los demás. También, importante destacarlo, no estarán abiertos los lugares de baile o discotecas y, por supuesto, sigue existiendo la restricción para los bares desde el punto de vista del expendio de licor. Gastrobares podrán vender alimentos y podrán ir solicitando los pilotos. Esencialmente se está buscando no solamente proteger espacios que pueden ser muy cerrados, sino también ir habituando a la ciudadanía al comportamiento. Y es importante también destacar que desde el punto de vista de los grupos de ciudades, las ciudades que tienen alta afectación podrán tomar también medidas adicionales para restringir y evitar aglomeraciones, pero empezamos un ciclo donde el aislamiento selectivo aplica para las personas que son encontradas como positivo, a las personas de posible contagio se les hace también un seguimiento y obviamente lo que se busca la persona positiva tener aislamiento y también el aislamiento de su familia. Y por supuesto, si bien hay recuperación de libertades, seguimos haciendo la pedagogía para el cuidado adicional de los mayores de 70 años, que son los que pueden estar más expuestos a fallecer por esta enfermedad, pero obviamente también puede golpear a otros sectores de la población. Y sobre todo las personas que tienen preexistencias o comorbilidades, si bien también entran en un proceso de adaptación a esta nueva realidad, también el llamado a que tienen que tener una protección adicional. Yo no sé, Daniel, qué otra restricción usted quisiera que enumeráramos del decreto de orden público. Presidente, buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Tal como usted lo ha anunciado, señor presidente, las restricciones que se encuentran son taxativas, son las 3 que usted ha mencionado, con la posibilidad del piloto, pero sobre todo destacar, presidente, la posibilidad que tienen los mandatarios locales en los municipios de alta afectación de solicitar al Ministerio del Interior para evaluar con el Ministerio de Salud prohibiciones, restricciones o limitaciones adicionales a alguno de los sectores que ya están aperturados. Pero el mensaje, presidente, es que
todas las actividades se encuentran abiertas siempre y cuando tengan los protocolos de bioseguridad y ya hayan iniciado ese protocolo y lo tengan aplicado. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Aquí nos llega una pregunta graficada, nos la manda Iván Rodríguez, esta llega a través de las redes sociales y es: presidente, si tenemos más de 300 muertos y 9.000 casos diarios, ¿no es apresurado hacer esta apertura en pleno pico? Primera respuesta para Iván, es que ya en nuestro país tenemos varias cosas que son importantes. Una, estamos llegando al 74% de recuperados, elemento muy importante. Segundo, hemos duplicado prácticamente la capacidad de unidades de cuidado intensivo. Tercero, tenemos la Reserva Estratégica Nacional para poder desplegar en el territorio el material que necesitan las primeras líneas de atención en la red hospitalaria. Cuarto, hemos visto que en lugares donde teníamos la mayor densidad en los ataques del virus, particularmente en ciudades capitales, hemos visto que se ha ido presentando no solamente un descenso en casos, un descenso en muertes, sino también una reducción sustancial de la presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Ahora, esto, yo quiero ser muy claro, no significa que nosotros a partir del 1 de septiembre volvemos a normalidad como si no hubiera pandemia. No, quiero ser muy claro en esto. Nosotros tenemos que asumir de manera muy clara que no hay vacuna, que no hay tratamiento todavía y que además en este momento no existe nadie que pueda garantizar que tiene inmunidad frente a este virus. Pero tenemos que ser claros, tenemos que adaptarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que manejarnos con cultura ciudadana. Pero algo también importante, Iván, a hoy, antes de que empiece el 1 de septiembre, el 90% de nuestras actividades económicas están en funcionamiento. Con estas medidas adicionales estaremos llegando a ese 10% adicional, pero en las ciudades de alta afectación también se podrán aplicar otras restricciones para entrar con un poco más de gradualidad en muchas de las actividades que empiezan, por supuesto, a recuperar su intensidad. Así que ahí tenemos unos fundamentos. Lo otro, seguimos haciendo pruebas. Lo otro que también es importante, la estrategia PRAS para hacer rastreo y aislamiento selectivos. Entonces yo creo que estamos en condiciones de poder dar este paso, pero insisto, aquí nadie puede bajar la guardia. Y hoy, a través de las redes sociales, me llegó un video muy interesante, y seguramente muchos de ustedes lo han visto, de un alpinista ecuatoriano. Y él contaba la historia de su vida, donde él decía: yo llegué al Everest. Y él contaba que muchos de los alpinistas que han llegado a la cumbre del Everest y que han marcado historia, muchos han fallecido en el descenso. ¿Eso qué quiere decir? Si hemos llegado a la cúspide, si hemos llegado a un pico, nosotros todos debemos entender que el descenso también demanda de todos nosotros la máxima atención y el máximo cuidado. Y el alpinista hacía además una referencia que me parecía interesante. Él decía: cuando se llega a la cumbre de un pico tan alto, hay cansancio, hay exceso de confianza y por lo tanto se pueden cometer errores. En este caso, hemos visto que el pico ha llegado a muchas ciudades, hemos visto que ha empezado una situación de descenso, donde han bajado los casos positivos y las muertes, pero es justamente allí donde no podemos bajar la guardia. El uso del tapabocas obligatorio, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso además de desinfectantes, también los protocolos de seguridad en el espacio laboral y en los espacios de convivencia, cumplir con los aforos, todo esto nos permite avanzar. Pero yo creo, Iván, ciertamente que con la descripción de estos temas, nosotros estamos en condiciones de iniciar esta nueva etapa. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, soy Matías y tengo 4 años. ¿Cuándo van a abrir los parques? Matías, muchas gracias por esa pregunta, no sabes cuánto te la agradezco y gracias a tus 4 años por enviarnos este mensaje. Yo te quiero decir, ya puedes volver a los parques, pero tienes que tener mucho cuidado, Mati. Tienes que tener mucho cuidado en qué. Tienes que lavarte las manos después de ir al parque, lavarte las manos. Tienes que ir al parque también con tu tapabocas. Y cuando llegues a casa, obviamente quitarte los zapatos, lavarte muy bien las manos. Y algo también importante, Mati, si estás en el parque, si estás cogiendo el rodadero, el columpio, el pasamanos, después no te vayas a tocar los ojitos, no te vayas a tocar la cara. Es muy importante que tengas esas precauciones. Y eso necesitamos que también los padres
le infundan a los niños, pero también muy importante que los niños también les recuerdan a los papás cuando lleguen a la casa: papá, mamá, quítense los zapatos, papá, mamá, lávense las manos. Si es posible, nunca sobra un duchazo, un baño después de llegar de una jornada de trabajo, para cuidar también a los seres queridos que están en el hogar. Pero la respuesta para ti, Mati, es: puedes volver al parque y ten estas precauciones. Usa tu tapabocas, después de ir al parque, lávate las manos. Y ojo, cuando estés en el parque, todo lo que vas cogiendo, pasamanos, columpio, rodadero, no te pases las manos por la carita, ni te metas las manos a la boca. Así que ese mensaje es importante. Y también quiero decirte, Mati, que de pronto en algunas ciudades de alta afectación, de pronto los alcaldes pueden poner unas restricciones adicionales para ir al parque, de pronto el pico y cédula para el papá o la mamá, pero es importante que también tengan eso en cuenta. ¿Qué otra pregunta tenemos? Esta nos la manda Diana León. ¿Qué permisos deben solicitar los alcaldes para la reactivación que se avecina? ¿Pueden seguir tomando medidas como pico y cédula, toque de queda, ley seca? Viceministro Daniel, hablemosle también a Diana sobre las medidas que están contempladas en el nuevo decreto y también cómo se proceden con esos permisos. Claro que sí, señor presidente. Un saludo para Diana. Diana, esa pregunta es muy importante. Como se ha establecido en el decreto, los municipios de alta afectación que tienen un comportamiento epidemiológico más complejo podrán solicitar prohibiciones, limitaciones y algunas restricciones que no se encuentran prohibidas por parte del Gobierno Nacional. Esto muy enfático en la realidad de cada uno de los municipios. Por eso ahí los alcaldes, para ejercer esa prohibición, para establecer esa restricción, tendrán que solicitarla al Ministerio del Interior para que el Ministerio, con el Ministerio de Salud, haga la evaluación y se dé autorización a esa prohibición. Los picos y cédulas que utilizan muchos de los alcaldes hacen parte de las facultades de ellos y las podrán hacer en muchos de los municipios del país. En principio, solamente los municipios de alta afectación podrán adicionar limitaciones. Sin embargo, todos los municipios de Colombia, todos los alcaldes pueden establecer límites de horarios para el funcionamiento de las actividades, como es una función establecida por la Constitución para ellos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, presidente. Mi pregunta es: en este mes de septiembre se reactivarán los vuelos pilotos internacionales. Julio, la respuesta es sí. Vamos a empezar a restablecer esos vuelos internacionales. Obviamente no serán todavía con el dinamismo a plenitud como lo teníamos antes de la pandemia. Estamos identificando ya esas rutas, ya hemos tenido solicitudes de Barranquilla, de Cartagena, de Medellín. También Pereira está en ese proceso. Sabemos además que es importante, pero obviamente estamos mirando las rutas y estamos mirando también algunos requisitos, pero la respuesta es: en septiembre tenemos pilotos de vuelos internacionales. La respuesta es sí. No sé, Daniel, si usted quiere agregar alguna otra cosa. No, presidente, muy importante sencillamente mencionar que todos los aeropuertos del país se encontrarán abiertos a partir del 1 de septiembre y estamos en el desarrollo de los protocolos de bioseguridad para los vuelos internacionales, en donde como mínimo tendrá que existir una prueba negativa por parte del viajero que ingrese al territorio nacional, y se están estableciendo las rutas a las cuales tendremos conectividad en ese plan, presidente, que usted ha mencionado, que está liderando el Ministerio de Transporte con la Aeronáutica Civil. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía una pregunta Rodrigo Maroto y pregunta: si el aislamiento selectivo nos da buenos resultados, ¿no se descartan nuevas cuarentenas? Yo creo que ahí es importante, primero, establecer que la palabra o el término cuarentena como tal no ha sido el criterio que desde el punto de vista legal, se ha utilizado en el país. Utilizamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo hasta ahora el 1 de septiembre, y se ha hecho con una recuperación gradual de la vida productiva. Es decir, nosotros nunca hemos tenido a todo el país encerrado bajo el concepto de lo que se conoce como una cuarentena en el sentido clásico de la palabra. Y entendemos además que lo que se ha venido empleando en algunas ciudades donde la afectación ha sido desbordada, ha sido focalizar los lugares de mayor concentración del virus y ha traído buenos resultados. Así que esos efectos segmentados, focalizados, son importantes, pero es pertinente la pregunta, porque el éxito de esta nueva fase depende de todos nosotros.
las medidas que tomamos desde el gobierno nacional, las que se toman por los gobiernos locales, pero el punto más importante es el comportamiento de cada uno de nosotros con el tapabocas, con el distanciamiento, con el lavado de manos, las precauciones en el hogar, el cuidado también de las personas cercanas a nosotros que estén dentro de la población de mayor riesgo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Juan Manuel Martá. Mi pregunta es, si ya se hizo la apertura, ¿por qué se declara nuevamente la emergencia sanitaria? Juan Manuel, muchas gracias. Primero porque en el mundo hay una declaratoria de pandemia. Todo el planeta está hoy prácticamente comprometido desde el punto de vista de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Cuando digo comprometido es que todos debemos estar en especial alerta. Y por supuesto, la emergencia sanitaria sirve como una medida para orientar criterios desde la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el Ministerio de Salud, para tomar medidas rápidas, para poder acompañar medidas de focalización, donde tendremos que endurecer criterios para evitar la propagación del virus. Pero adicionalmente, porque con la declaratoria de pandemia, la emergencia sanitaria nos permite a nosotros estar en total sincronía con las autoridades mundiales y multilaterales. Nosotros hemos trabajado con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, y el concepto y paraguas de emergencia sanitaria también nos permite a nosotros estar haciendo constantemente pedagogía, dando información de protección para salvar vidas, para poder articular las medidas que se toman con los gobiernos locales y también las que se aplican de manera adecuada, necesaria, por parte de los distintos sectores donde los ciudadanos intervienen. Me refiero a espacios laborales, a espacios de convivencia, así que nosotros extendemos el criterio por 90 días y vamos hasta el 30 de noviembre monitoreando cómo se va manejando, cómo avanza la pandemia en todo el territorio nacional. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Carolina Parra. ¿Es verdad que los bares pueden abrir pero no pueden vender licor? Viceministro Daniel Palacios, contestémosle a Carolina cuál ha sido el criterio en gastrobares, bares, la manera en la que se ha mantenido la restricción en la venta de licor, pero también cómo avanzarían los pilotos. Sí, señor presidente. Carolina, es una pregunta muy importante. Como se ha establecido, a partir del 1 de septiembre, los bares son uno de las pocas prohibiciones que tenemos establecidas en el decreto para todo el territorio nacional, al igual como el consumo de licor en establecimientos públicos. Y por eso lo que hemos establecido por directriz del señor presidente es que los alcaldes podrán solicitar el piloto de consumo de licor en los bares o en los gastrobares o en los restaurantes. Para poder iniciar esta actividad, tiene el alcalde que hacer la solicitud expresa de que quiere hacer este piloto. Ese piloto será evaluado por el Ministerio de Salud y se tendrá que aplicar el protocolo de bioseguridad. En este momento lo que se está considerando, señor presidente, es que solamente se puede hacer el consumo de licor en los bares y en los restaurantes, en sitios airados, en sitios donde sean abiertos, en donde no haya aire acondicionado, para así poder generar una condición más segura y biosegura para el consumo de licor. ¿Con pilotos? Con pilotos solamente, presidente, y tiene que ser exclusivamente solicitado por el alcalde de la ciudad. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Gloria Torres. Quisiera saber cómo van a hacer para proteger a destinos como San Andrés con la llegada de turistas. Gloria, muchas gracias por esa interesante pregunta. En los últimos días estuvo el ministro Fernando Ruiz en nuestro archipiélago, estuvo también la directora del Instituto Nacional de Salud, y claramente lo que se ha buscado es que para poder viajar a la isla se tenga el procedimiento de prueba de antígeno entre 18 y 48 horas antes, y de hecho el Ministerio de Salud también está trabajando para proveer con las aerolíneas ese tipo de pruebas para poder así también facilitar la llegada al archipiélago y reactivar también el turismo con toda la responsabilidad. Entonces se ha pensado reactivación, se ha pensado en reactivación segura, y las pruebas de antígeno entre 18 y 48 horas antes son muy importantes, y por eso también se está trabajando para facilitar la práctica de las mismas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, mi nombre es Mauricio González. Quisiera saber si ya podemos viajar por carretera. Gracias. Doctor Mauricio, la respuesta es sí, con todos los protocolos de bioseguridad.
Y estos protocolos han sido emitidos también por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, en lo que tiene que ver con el distanciamiento, con el uso del tapabocas, el núcleo familiar. La respuesta es sí, pero tenemos que ser muy rigurosos en la práctica de los protocolos por parte de cada uno de nosotros. Yo no sé, viceministro Daniel, desde el punto de vista de la reglamentación, ¿qué otra precisión le quisiéramos hacer también al doctor Mauricio? Señor presidente, sencillamente decirle a Mauricio que para lo que es transporte público existe unos protocolos del Ministerio de Transporte en materia de distanciamiento social, lo que tiene unos límites de cupos de personas que pueden estar en cada uno de los vehículos. Para el transporte privado no existe esa restricción, pero el transporte intermunicipal, interdepartamental y carreteras nacionales se encuentra autorizado. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Buenas, señor presidente, me llamo Diego Gómez. Me gustaría saber qué debo hacer para ser voluntario para las pruebas que van a realizar para el uso de la vacuna. Muchísimas gracias por esa pregunta. Como lo anunciamos en la última semana, el Ministerio de Salud ya tiene un acuerdo con Johnson & Johnson y su filial farmacéutica Janssen para que podamos hacer unas prácticas en nuestro país. Obviamente esas prácticas estarán circunscritas a las condiciones de salud que se tienen que establecer para las personas que sean candidatas. Obviamente sabemos que estas cosas pueden traer algunos niveles de riesgo, por eso se buscan personas con estado de salud óptimo y el Ministerio estará revelando no solamente esos criterios, sino también la convocatoria para los voluntarios en las próximas 2 semanas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Esta nos la manda Claudia Marta Longas. Presidente, ¿hay alguna restricción para las personas con condiciones de salud como hipertensión, diabetes u obesidad? Desde el punto de vista de poder estar en espacios, como lo dijimos, a partir del 1 de septiembre, no existe una restricción. Pueden existir en lugares de alta afectación, pero existe también el mensaje de autocuidado. Las personas que tienen preexistencias y comorbilidades están altamente expuestas a ser gravemente afectadas por esta pandemia. Inclusive muchos de ellos pueden llegar a estar comprometidos desde el punto de vista de la letalidad del virus. Por eso el mensaje de autocuidado es fundamental, las precauciones son muy importantes e insistimos, aquí también en la corresponsabilidad, cómo se comporten las personas con preexistencias y comorbilidades es fundamental. Entre más teletrabajo pueden hacer mejor, entre menos tiempo estén expuestos a aglomeraciones mejor y obviamente el uso de todos los protocolos es lo que también va a ser decisivo. Se nos acaba el tiempo en nuestro Facebook Live de hoy. Estaremos mañana en Prevención y Acción a las 6 de la tarde. Los dejo con este mensaje de autocuidado. Empieza una nueva fase y todos tenemos que contribuir. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. A partir del 1 de septiembre inicia el aislamiento selectivo. No podemos bajar la guardia en esta nueva etapa. El COVID-19 continúa siendo una amenaza. Por eso, ahora más que nunca debemos reforzar el autocuidado, lavado constante de manos, uso adecuado del tapabocas, distanciamiento social. Recuerde que estarán prohibidos los eventos sociales que impliquen aglomeraciones, discotecas y bares, así como el consumo de bebidas embriagantes en el espacio público. Si usted presenta síntomas, es importante reportarlo a las autoridades de salud competentes. Juntos y siguiendo los protocolos de autocuidado, podremos ganarle la batalla al coronavirus.